Asambleísta ponente, Jimena Ponce. El audio, por favor. Con mimo. Ay. Buenos días, señores y señoras asambleístas. Señora Presidenta, muchas gracias. Creo que vamos a dar el día de hoy el inicio a un debate muy importante, muy esperado, por cierto, en lo que tiene que ver con la promulgación de la Ley de Cultura, Ley Orgánica de Cultura, como es el documento que hemos presentado, que ha pasado por un proceso bastante largo, pero yo creo que también enriquecedor. Un proceso que nos ha permitido llegar a algunos acuerdos. Es un tema difícil el de la cultura, porque todos tenemos siempre algo que decir, todos lo vemos, lo sentimos, lo vivimos, lo creamos desde nuestras diferentes especialidades, especificidades, conocimientos, territorios y condiciones y expectativas y sueños. Creo que en un proceso revolucionario como el que creemos de estar y seguir formando y cada día afincándolo una vez más, el paso de reconocer a la cultura como un derecho es un paso fundamental en esa transición y en ese caminar juntos que como colectivo país y como colectivo ecuatoriano hemos decidido avanzar. Por eso la Constitución plantea a la Ley de Cultura como uno de sus instrumentos para ir cerrando ese proceso constituyente. En los antecedentes del informe, y sí vale la pena para la ciudadanía que nos escucha hacer un brevísimo recuento, los asambleístas lo habrán leído ya, un breve recuento por toda la historia que ha pasado la Ley de Cultura desde la presentación del Ejecutivo realizada en ese entonces por el compañero Presidente de la República el 14 de septiembre del 2009. Desde ese momento ha pasado por diferentes discusiones, debates, un informe de mayoría, un informe de minoría, la solicitud de una consulta previa, para que luego en este nuevo periodo legislativo del 2013 la Comisión de Educación reciba una solicitud del Consejo de Administración de la Legislación para refrescar ese debate, para enriquecer ese debate, y la solicitud que nos hizo el CAL en ese entonces era la de hacer un alcance al informe que ya estaba para segundo debate. En ese alcance se ha venido trabajando también en una articulación muy estrecha con los sectores del Ejecutivo, con los gestores culturales de los territorios, con los pueblos y nacionalidades, para poder recoger de mejor manera las aspiraciones que deben señalarse y concretarse en esta Ley de Cultura. Es así como en el 2016, en este año, desde la Comisión de Cultura refrescamos ese debate, saliendo nuevamente a los territorios para, con el insumo que teníamos, con el documento, poder retornar a discutir en cada uno de los territorios los contenidos de esta Ley de Cultura. Refrescamos entonces el debate para poder hacerlo nuevamente al interior de la comisión, en donde en innumerables ocasiones, y esto hay que decirlo para que la ciudadanía que nos escucha, los compañeros y compañeras que nos acompañan en las barras altas, los amigos y amigas que están afuera también en la plaza de la Asamblea que nos escuchan, han sido recibidos y han solicitado comisiones generales de manera permanente, y todos y todas han sido recibidos en nuestra comisión. Fruto de ese debate podemos presentar ahora entonces esta ley, que contiene 179 artículos, 4 disposiciones generales, 29 disposiciones reformatorias, 5 derogatorias y una final. En algunos de los debates nos decían, pero es que no hay un concepto claro de qué es la cultura, y me parece que se hace un gran esfuerzo en la parte introductoria a presentar la ley con el texto que se presenta en sus pantallas. Esto está en el informe y es fruto también de los amplios debates que se ha tenido. La cultura definida como de un modo total del ser humano, un modo total de expresarse, de darse a conocer, de construirse, de reconstruirse en individual y colectivamente. Eso es de alguna manera una forma sucinta de definirla, pero que tiene una descripción más detallada. Y la ley procura entonces beneficiar la creación en sus diversas manifestaciones, alentando el pensamiento y las artes que recrean la belleza en sus múltiples connotaciones, el rescate de los rasgos culturales postergados, la preservación también necesaria del patrimonio cultural tangible e intangible, la memoria colectiva. La ley apoya y regula también a las instituciones encargadas de mantener el quehacer cultural, incentiva la reflexión, y esto es bien importante, superando la mentalidad tradicional adherida a la aceptación, elementos con los que nos han jugado en términos de colonización, en términos de ideologización. La ley acata, por supuesto, la norma constitucional que le asigna al Estado la rectoría del Sistema Nacional de Cultura a través del órgano competente, y es a veces lamentable, yo lo he dicho públicamente y lo repito ahora, que en algunas discusiones
el único tema central haya sido la institucionalidad de una de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura, cuando estábamos hablando aquí de los derechos de la población en su conjunto, de los derechos culturales. Lamentable reducir la discusión y haberla pretendido reducir solo a esta problemática de una institucionalidad que estaba pegada a su inercia. Esta ley, entonces, deberá observar el respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad, y será responsable de la protección, gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política nacional en este campo. Importante aquí señalar, como ya se lo desarrollan los principios, la libertad de creación. Nuevamente, y lo que hemos dicho en algunos de los debates y comisiones y reuniones que hemos tenido con la ciudadanía, la ley no regula contenidos culturales. La ley no determina contenidos culturales. La ley promueve, facilita las condiciones para que se suscite la cultura, para que la ciudadanía y sus colectivos en sus diferentes formas puedan expresarse, puedan crearse, recordarse y recrearse. Esa es la función de la ley y creo que en la ley se lo recoge de la mejor manera. De ahí que el objeto de la ley es definir ya más en concreto las competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientada a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad, así como ordenar la institucionalidad encargada del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura. La estructura de la ley, nuevamente, los señores y señoras asambleístas ya la habrán revisado, pero para la ciudadanía que nos está escuchando y que nos está viendo, vale la pena señalar que tiene 9 títulos, consta de algunos capítulos y el número de disposiciones que ya señalamos anteriormente, las generales, las transitorias, las reformatorias. Un elemento importante de la ley tiene que ver con cómo articular todas esas entidades, esos colectivos, tanto públicos, privados, independientes, que han estado haciendo cultura alrededor de una política que como ecuatorianos nos permita potenciarnos como país y como ciudadanía. De ahí que se establece el Sistema Nacional de Cultura, y esto estaba ya señalado tanto en los informes del periodo anterior, en el informe de mayoría y en el de minoría. El Sistema Nacional de Cultura queda definido entonces como un conjunto de actores, de protocolos, de relaciones, de flujos de información y de entidades que permiten entonces cumplir con el objeto de la ley. Separado o, digamos, más bien definir de mejor manera descrito en 2 subsistemas. El subsistema de la memoria social y el patrimonio cultural y el subsistema de las artes de innovación. Dentro del subsistema de la memoria social y el patrimonio cultural, voy a permitirme leer la descripción de las entidades que lo conforman: el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, los diferentes museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, todos aquellos repositorios de la memoria social, entidades de patrimonio y memoria social que reciben fondos públicos y los que voluntariamente se quieran integrar al Sistema Nacional de Cultura previo al cumplimiento de ciertos requisitos. Los gobiernos autónomos descentralizados son entes fundamentales también del Sistema Nacional de Cultura. Las demás entidades que reciban fondos públicos pasan a ser parte del sistema de cultura en el subsistema de memoria social y el de patrimonio cultural, y también la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Por el lado del subsistema de las artes e innovación, tenemos al Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad, las orquestas sinfónicas de la Compañía Nacional de Danza, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, teatros, salas audiovisuales, espacios de creación, centros culturales que reciben fondos públicos, los que voluntariamente se vinculen al Sistema Nacional de Cultura, nuevamente los gobiernos autónomos descentralizados que en este tipo de procesos, que son artes de innovación, tengan competencia, las demás que reciban fondos públicos y nuevamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí vemos entonces de un panorama general de toda la institucionalidad que estaría conformando de las entidades, no solo lo público, lo privado, lo comunitario, lo independiente, que se estarían articulando al Sistema Nacional de Cultura. Dentro de esto vale la pena mencionar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que seguramente es una inquietud que tendrán muchos de ustedes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es una entidad, y queda claramente estipulado en la ley, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con posibilidad de estar desconcentrada a través de sus diferentes núcleos provinciales. Su sede nacional estará definida en Quito, pero la sede nacional funciona con una junta plenaria y con la presidenta o el presidente que sea electo. Funciona a través de los núcleos provinciales, que tienen como finalidad, y aquí viene una parte muy importante ya del desarrollo de la cultura y de la promoción en lo territorial,
Tiene como finalidad la producción, circulación y acceso a las obras, bienes y servicios artísticos, culturales y patrimoniales, así como a los procesos de activación de la memoria social. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su órgano directivo? La Asamblea Provincial, el Directorio Provincial y la Directora Provincial que sea designada o el Director Provincial. Un elemento importante es la democratización de la Casa de la Cultura. Las asambleas provinciales son muy diferentes de lo que ahora tenemos en la Casa de la Cultura, como el espacio de asamblea de los miembros pertenecientes a la Casa de la Cultura. Estas asambleas ahora son abiertas a quienes se registren con interés de participar en la asamblea, funcionan 2 veces al año con elementos que están definidos en la ley, en el artículo que ustedes ya habrán revisado, pero este elemento de nivel directivo provincial permite abrir hacia los gestores culturales, actualizar. Ayer nos decían los compañeros del bloque de Alianza País, hay que refrescar, hay que ver nuevos actores, estamos casi supeditados en la Casa de la Cultura a ver siempre a los mismos, casi siempre varones, casi siempre de una rama del arte, casi siempre literatos, conduciendo la Casa de la Cultura, por supuesto, en una sola vía. Es necesario democratizarla, abrirla, hacerla una Casa de la Cultura del pueblo, y estos son los elementos que estamos colocando ahora en esta ley. Y también podrán trabajarlo a través de los núcleos cantonales, dependiendo ya del estatuto que defina la propia Casa de la Cultura. También es importante señalar el Sistema Integral de Información Cultural. Muchos nos han reclamado en los debates que se ha tenido que en dónde se encuentra la información, cómo se puede promocionar al país. Es un debate intenso que tenemos con los compañeros representantes de los hermanos migrantes. ¿Cómo podemos hacer una representación del país si no tenemos un repositorio de lo que pasa en el país, si no tenemos información de lo que tenemos en nuestro Ecuador para poder mostrarlo al mundo? Si aquí nosotros mismos como ecuatorianos y ecuatorianas no conocemos cuáles son toda la riqueza que tenemos en patrimonio, en memoria viva, etcétera. Por tanto, el Sistema Integral de Información Cultural permite recoger esa información, sistematizarla y poder hacer una entrega regular, recopilar, sintetizar, difundir y hacer la puesta en valor, como se llama, para que sea ya utilizada por la ciudadanía. Otro elemento que también se contempla en la Ley de Cultura es el régimen integral de educación y formación en artes, cultura y patrimonio. En la comisión hemos trabajado la Ley de Educación Intercultural, la Ley de Educación Superior, estamos trabajando ahora esta Ley de Cultura, el Código Ingenios, y todo esto tienen que articularse, todos aquellos que tienen que ver con la formación de talento humano, se articularán entonces a través de este régimen integral de educación y formación de artes, en artes, cultura y patrimonio, para que no sean en algunos casos de especialidades aparte, sino que sea una formación integral, como tiene que ocurrir en el sistema de educación formal, y para eso una necesaria articulación y concentración de este tipo de actividades de formación, no solo en las instituciones formales, sino también para adultos, en las instituciones más técnicas, digamos, en algunos otros niveles que no están ciudadanos y ciudadanas en la educación formal. Otro tema que no queda, que ha sido retomado por la ley, es el régimen laboral y de seguridad social para el sector cultural. Acostumbrados lamentablemente a que nuestros artistas vivan del aplauso, eso ha sido como que un dicho que lamentablemente se ha hecho cierto. En esta ley estamos colocando que igual que todo ciudadano y ciudadana que honestamente nos ganamos el pan con el sudor de la frente, nuestros artistas, nuestros creadores, nuestros creativos, nuestros investigadores que tienen que ver con el arte, con la cultura, con el patrimonio, tendrán entonces la posibilidad de establecer y estamos colocando aquí la disposición a los ministerios rectores de lo laboral y de la seguridad social, regímenes especiales para que en su calidad de artistas puedan entonces, o de creadores o de gestores independientes, puedan entonces tener las mejores condiciones dignas de trabajo, que es lo que estaba señalado también en la ley del artista, dignas de trabajo para un artista, condiciones laborales seguras y seguridad social en los flujos que los artistas puedan hacerlos. De hecho, en la transitoria se plantea que cada 4 meses sea su aporte y no cada mes como lo es en las otras relaciones de dependencia fundamentalmente. Y por supuesto un capítulo especial para todo el tema de fomento. No hay forma de que la cultura se la empuje, se la dinamice, si no es a través de un fomento decidido y que la política de Estado se exprese también en la inversión que se debe realizar en el Sistema Nacional de Cultura. El fomento, por tanto, expresado en fondos, expresado en presupuesto, pero también en otro tipo de iniciativas, está descrito en los capítulos correspondientes.
El fomento para la cultura y las artes tendrá entonces en un capítulo, un artículo especializado para poder hacer una contribución, para poder recoger una contribución para la cultura y las artes proveniente de las entradas cobradas por las exhibiciones de películas comerciales. Aquí hay una disputa ideológica bastante fuerte y creo que en este pleno se la va a reconocer también, pero aquí hay una disputa ideológica fuerte. Queremos nosotros promover la cultura nuestra, queremos dar paso, cabida a que expresiones propias se puedan ir a la pantalla grande, se puedan ir también a otro tipo de barrios que puedan llegar a la ciudadanía de alguna otra manera, pues hay que establecer algunas medidas que lo permitan. O nos seguimos sometiendo a la aculturización, a la homogenización cultural, a la dominación cultural a las que hemos estado sometidos durante muchos años. El Fondo de Fomento a las Artes, la Cultura y la Innovación tiene algunos instrumentos específicos que están señalados ya en la ley y tiene líneas de financiamiento específicamente para las artes, la creatividad, como la creación cinematográfica y audiovisual. Estamos señalando otros tipos de incentivos, como es el acceso y uso del espacio público y de la infraestructura cultural. Tenemos tanta disponibilidad, tenemos tanto espacio público, no solo los parques, tenemos auditorios de instituciones públicas, tenemos salones, tenemos teatros, tenemos espacios que han sido creados para ciertas demostraciones, pero que están cerradas para el público en general y para los gestores y gestoras culturales. Es importante ahora establecer una red, tanto del lado de los museos como del lado de los espacios donde se pueden realizar presentaciones y ensayos, para que los gestores y gestoras culturales puedan hacer uso de este espacio en el cual ha habido inversión pública, ha habido inversión de los impuestos para que se retribuye entonces hacia la ciudadanía a través de la utilización. El Programa Nacional de Formación de Públicos que incluye la creación de instrumentos de financiamiento y la creación y sostenimiento de festivales, muestras y ciclos y otras actividades permanentes o eventuales. Hay festivales que van cuajando, hay festivales que se van consolidando en nuestro país y son formas de dar espacio a talentos jóvenes, a nuevas presentaciones, a óperas primas que se van gestando en los mismos sectores culturales. Así que sostener este tipo de espacios y que permita formar un público que sea exigente con la cultura, que demande cultura, demande servicios culturales, es importante y es algo que está también en el capítulo de fomento. Incentivos tributarios, por supuesto, también la posibilidad de que las importaciones de los equipos, elementos que se requieren para las diferentes presentaciones de instrumentos musicales sean exentos de cierta tributación, está descrito también como uno de los incentivos tributarios. Deducibilidad, y esto es muy importante, del impuesto a la renta por gastos personales en arte y cultura. Hemos incorporado deducibilidad del impuesto a la renta en vestido, en educación, en salud, en alimentos, y estamos incorporando uno a un derecho básico que es la cultura. Este es un elemento importante que a todos y cada uno de quienes nos están escuchando nos llegará directamente, porque será un deducible del impuesto a la renta. Incentivos para la promoción internacional de bienes y servicios artísticos culturales, varios elementos, no solo el presupuesto que se logre recuperar con los fondos, sino otro tipo de incentivos, como ya hemos señalado, el acceso al espacio público, Programa Nacional de Formación de Públicos e incentivos tributarios. Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura. Teníamos un faltante en los informes anteriores, tanto en el de mayoría como el de minoría, respecto a lo que tenía que ver con el libro. Y este es un reclamo que nos han venido haciendo en las socializaciones que hicimos en el mes de junio, un reclamo que lo hemos acogido, lo hemos pulido y ahora tenemos una propuesta bastante interesante en la misma ley que desarrolla las responsabilidades del Sistema Nacional de Cultura para el fomento al libro, para el fomento a la producción del libro, una línea editorial nuestra que permite entonces acoger esas iniciativas de escritores y escritoras y poder sacarlas a la luz y entregarlas a la ciudadanía. Programa Nacional de Innovación en Cultura. Es importante también recoger el tema de la innovación en la cultura. A veces decimos, bueno, es que como cultura es todo podemos confundirlo y podemos empezar a acuñar cualquier adjetivo o cualquier adverbio que vaya con cualquier verbo o sustantivo. En este sentido, yo creo que es importante verle a la cultura como la posibilidad que tenemos los seres humanos de producir arte, pero también de producir formas y prácticas que nos permitan avanzar en un camino de la innovación. Si tenemos una sola vía de conocimiento, de pensamiento, no podemos estar
rompiendo las cadenas del esclavismo que hemos tenido en cuanto al conocimiento. Y la cultura, el repensarnos, el ver nuestras propias formas ancestrales de producir, de cantar, de vivir, de soñar, que nos permiten avanzar también en innovación, sería entonces impensable que como sociedad podamos avanzar sin esos procesos de innovación. Por eso es importante y por eso en la ley vamos recogiendo el tema de la innovación con mucha fuerza, porque es precisamente lo que nos permite pasar de un estado cultural a otro de manera permanente. Aquí estamos abriendo ese camino a la innovación. Estamos hablando de la red de gestión cultural comunitaria, también una demanda importante. Las comunidades, las comunas, los pueblos quieren verse visibilizados. De hecho, ahora son en algunos casos gestores de museos, son los cuidadores de espacios sagrados, de espacios naturales, son quienes mantienen las tradiciones ancestrales, las dan a conocer al público, los llevan al extranjero. Entonces es necesario aquí señalar una red de gestión cultural comunitaria para que esas expresiones diversas también puedan expresarse. Y diversas no solo por ser comunitarias, porque podemos formar comunidad de cualquier cosa, pero por ser comunitarias y por ser independientes, autónomas de la necesidad de comercializar el arte. Hay otro tipo de expresiones culturales que tienen que ver con lo independiente. Son estos elementos básicamente los que están en la ley. El detalle, por supuesto, ustedes ya lo habrán revisado, lo habrán leído, y esperamos que durante este debate podamos enriquecer con ese sentido del día de hoy, de dar al país un avance, una posibilidad de consolidar un sistema nacional de cultura, una posibilidad de que tengamos unas políticas claras, definidas, estables, unas políticas de Estado serias, permanentes, para poder activar los procesos culturales que son tan necesarios en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, más aún en un país que está en transformación. Muchas gracias.